Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que haces y harás, Señor, con nosotros, Rey. Gracias, Señor, porque tus planes son de bien y no de mal, Señor, bendito Rey. Solamente es que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y para ello, Señor, para poder hacer esto, Señor, como dices tú, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú nos amaste con amor eterno, Señor, al entregar a tu Hijo amado, aún nosotros siendo pecadores. Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Te damos gracias, porque aún, Señor, enviaste el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas para guiarnos, Señor, a toda verdad y para enseñarnos, para corregirnos, Señor, bendito Rey. Gracias te damos, Señor. Colocamos tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, te la colocamos delante de ti para que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que la palabra corra y sea glorificada, Señor, y que haga la obra para la cual tú la envías, Señor, bendito Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sea bendecido tu pueblo, Señor. Sean bendecidos nuestros hermanos y nuestros amigos, los oyentes, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y que seas tú obrando también en ellos, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Seas tú obrando, Rey, y bendiciéndolos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Y vamos entonces haciendo este tema, el número 4, ¿sí? El tema número 4, estamos hablando acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice, así como yo les asigno un reino, dice el Señor Jesús, yo les asigno un reino, así como mi Padre me ha asignado un reino. Y entonces hablábamos acerca de ese reino celestial, ese reino, el reino de Dios, ¿sí? Y de todo lo celestial. Y déjenme decirles, mis hermanos, que todo esto, este reino celestial, necesitaba ser también probado, así como el Señor Jesucristo fue probado, ¿sí? Y vemos que en Lucas 4, el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando el Señor salía del Jordán, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Déjeme decirle que aquí se está viendo una tentación, que es cuando nosotros tenemos algo del enemigo y que ese algo del enemigo, entonces con esa debilidad, con esas cosas que nosotros tengamos, con eso es que somos tentados, como lo dice Santiago, que de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y somos atraídos. Dice en Santiago, nos habla algo bien precioso acerca de la tentación y tiene que ver es con nosotros, no el diablo, sino es lo que hay en nosotros, ¿sí? Dice, si alguno de vosotros, dice el apóstol Santiago en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Óigalo bien, entonces aquí está hablando de que en esa tentación uno es probado, ¿sí? Y entonces dice que nosotros, cada uno de nosotros, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno
Es tentado cuando de sus propias concupiscencias, ¿sí?, es atraído y seducido. La concupiscencia es las pasiones, los deseos, ¿sí? Y dice entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz a la muerte. Entonces, el Señor Jesús, Él mismo lo dice en Juan 14:30, dice que el enemigo no tiene nada en él. O sea, ¿con qué lo iba a tentar si no tenía nada del maligno? Así como Adán y Eva. Adán y Eva no tenían nada del maligno. ¿Y con qué fueron tentados? Con la relación con Dios. ¿Cómo así, hermano, que fue tentado por esa relación con Dios? Sí, el enemigo, déjeme decirle, mi hermano, que así como el Señor Jesucristo, que en él no había nada, ¿sí?, del maligno para ser tentado, asimismo Adán y Eva no tenían nada del maligno para poder ser tentados como nosotros, que sí tenemos algo del maligno. Por ejemplo, el odio, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento. Todas esas cosas son del maligno. No estoy hablando tanto del pecado, ¿sí?, pero estoy hablando de unas emociones y de unos sentimientos que sí los llevan al pecado a uno, ¿sí? Entonces es nomás que se activen estas cosas por medio del enemigo. Por ejemplo, nosotros vemos que a la serpiente le dice, sabe que cuando comas de este fruto no vas a morir, sino que seréis como Dios, ¿sí? Seréis como Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Este es el punto. El enemigo le metió la codicia de esa relación que Adán y Eva tenían con Dios. De eso le dijo, seréis como Dios. Aquí, en la tentación del Señor Jesús, aquí el enemigo, como el Señor Jesús tampoco tiene nada del enemigo, entonces él quiere introducirle, así como le introdujo a Eva, le introdujo la codicia. Al Señor también el enemigo quiere trabajar esa parte. Dice que fue tentado por el diablo y que no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él había entregado todo. Él venía a ser como un hombre. Él se despojó de ser Dios, ¿sí? Entonces no lo podía hacer. Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale bajo la boca de Dios. Versículo 5, y le llevó el diablo a un monte alto. Aquí está la tentación, ¿sí? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiera la doy. Si postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es donde se resbalan los hombres. Se resbalan en esto. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, que por un plato de lentejas, ¿sí? Por un plato de lentejas, o sea, como decir, convierte estas piedras en panes. Por un plato de lentejas, Esaú vendió la progenitura. Por un plato de lentejas, por un pan, ¿sí? Puede uno cambiar las cosas de la vida de uno. Y aquí le están entregando, ¿sí? Porque el enemigo le dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, mira la fama, mira la gloria, mira todo lo que se maneja en un reino, ¿sí? Todo esto te lo doy, ¿sí?
todo esto te lo entrego. Y esto es lo que hacen la mayoría de los artistas, cantantes y todo ello, futbolistas y todo eso, entregan su vida a servirle al enemigo, porque dice: si postrado me adorares, ¿sí?, esa gloria te la entrego a ti, ¿sí? Si postrado me adorares, todo esto te lo entrego a ti. Y el Señor, este es uno de los puntos bien claves e importantes. Adán y Eva no tenían una identidad de lo que eran una cabeza de raza. Ellos no tuvieron esa identidad. El Señor Jesús tenía una identidad y sabía a qué venía a este mundo y con cuál propósito venía, quién era Él, cuál era el propósito y dónde terminaban todas las cosas: en la cruz. Entonces, de la cruz saldría la exaltación y se le daría un nombre sobre todo nombre. Eso lo tenía muy claro, ¿sí? Y que se le entregaría nuevamente la gloria que tenía antes de venir. O sea, como el verbo de Dios, se le entregaría esa gloria otra vez nuevamente, de la cual se había despojado. Entonces el Señor le responde y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la parte importante de lo que es la adoración y lo que es el servicio. Y nosotros podríamos preguntarnos: ¿a quién adoras? Y no estoy hablando de alabanza ni de canciones, sino que yo cómo adoro, ¿sí? El Señor nos habla en Romanos 12:1, y me gusta mucho esa traducción Nuevo Viviente, porque en esa traducción Nuevo nos habla de que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, pero esta traducción lo habla muy precioso. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de presentarnos como ese sacrificio ante Dios. Entonces aquí le está diciendo, el Señor dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay muchos que sirven por dinero en el altar. Hay muchos que sirven con un interés propio, de alcanzar un puesto, de alcanzar un número, y ese no es el servicio para el Señor. Y hay otros que adoran, y hay otros que son creyentes y todo eso, y le sirven al enemigo. Tan tremendo, porque le sirven al enemigo. Yo hablaba con una persona que mantenía hablando, con unas situaciones de burla, de bullying, de todas esas cosas. Y yo le dije: mira, ¿a quién estás sirviendo? Sí, porque eso no es de parte de Dios. ¿Sí? ¿A quién sirves? Entonces, ese es el punto, que hay muchas veces cuando estoy haciendo la práctica del pecado, estoy sirviendo a quien sirvo, y soy creyente, y soy hijo de Dios. Entonces, toda la creación, déjeme decirle, toda la creación la tuvo que probar el Señor. ¿Por qué? Porque era necesario. Así como el Señor nos prueba a nosotros, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Nos dice en el versículo de Dios 10, dice: no temas, le está hablando a la iglesia de Esmirna. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Óigalo bien. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener un entendimiento de las cosas que vienen, que suceden. Esto de la pandemia, esto de que se colocó ya la base para el anticristo, mis hermanos, con esto, con cierre de ciudades, con cierre de países, pidiendo todas estas situaciones de los carnet y de todas estas cosas y de los códigos
para entrar a un país, para una cosa, para la otra. Todo esto es una enseñanza que se le está haciendo a las personas de cómo van a ser manejadas en el día de mañana, de cómo tienen que entrar en ese sistema. Y esta es la enseñanza, se colocó la plataforma para el anticristo. Y entonces está aquí diciéndonos: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es cuando resucitan, ¿sí? Cuando resucitan a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Entonces, aquí estamos hablando de una iglesia, pero si nosotros vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo también, él dice acerca de la ley, de cómo la ley le manifestó el pecado a él, ¿sí? Cómo él se pudo dar cuenta que estaba en el pecado, pero fue por medio de la ley. Ahí en Romanos 7, versículo 8 nos dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Óigalo bien. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y morí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el mundo estábamos y hacíamos todo lo que queríamos y vivíamos sin ley, ¿sí? Pero cuando Cristo Jesús vino a nosotros, se nos escribió la ley en nuestros corazones y la pusieron en nuestra mente, y entonces ahí es donde se manifiesta nuestro pecado, ¿sí? Y morimos, pero Cristo Jesús nos limpia con su sangre. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. O sea, se manifestó ese pecado que estaba practicando y morí. Dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo un mandamiento puede ser para vida? Porque si camino en ese mandamiento, estoy viviendo. O sea, es como decir en una carretera que tiene 2 barandas, ¿sí? 2 cordones donde me va a proteger que voy a salirme de un lado o del otro, sino que voy a ir rectamente. Ese es el mandamiento. Entonces, cuando yo voy en esa vía, esa ley, ese mandamiento es el que me da vida, ¿sí? El que me cuida. Pero cuando yo estoy infringiendo el mandamiento, me produce la muerte, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Importantísimo esto, que nosotros mismos seamos engañados por el pecado. Nosotros mismos seamos engañados, nosotros mismos neguemos nuestro pecado, nosotros mismos neguemos lo que hacemos. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, o sea, el mandamiento, a fin de que el mandamiento, ¿sí? Por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces aquí está el punto de: si yo soy espiritual, la ley no me cae encima, pero si soy carnal, la ley me cae encima y manifiesta el pecado. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que tener, hermanos, en cuenta, de que toda la creación de Dios
la celestial fue probada, el Señor Jesucristo fue probado, nosotros somos probados. La iglesia es probada, nosotros somos probados individualmente. Dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, dice, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Óigalo bien, al apóstol Pablo el Señor lo tuvo por fiel, ¿sí? Poniéndolo en el ministerio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Esto es bien tremendo, y es para que nosotros no nos dejemos de que el enemigo nos esté atestando con un pensamiento de que ese pecado no es perdonado ni en este mundo ni en el otro, ni en este siglo ni en el otro. Este pecado de que vos abortaste y mataste un niño, esto no es perdonable. Te lo puede estar diciendo el enemigo, pero aquí el apóstol Pablo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. ¿Somos probados? Sí. ¿Estamos siendo probados como hijos de Dios? Sí. La palabra de Dios en primera de Pedro nos dice a nosotros que nuestra fe tiene que ser probada. O sea, nosotros pertenecemos a la gracia, pero es por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Nuestros pecados son perdonados por la fe en Cristo Jesús y en su sangre. O sea, que todo es en fe, hermanos, y para fe. Entonces, primera de Pedro capítulo 1 nos dice en el versículo 17, dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos, o sea, no hace acepción de personas, no tiene a unos sí, a otros no. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía y que heredamos de nuestros antepasados. Y no fue pagada con oro ni con plata, sino las cuales pierden su valor, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como en rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Esto nos lo dice en primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo del 6 al 8. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Y aquí nos lo dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Nos dice aquí en el versículo 6, nos dice: así que alégrese de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, ¿sí? Como dice el apóstol acá, dice que somos unos residentes temporales, ¿sí? Que nuestra estadía en la tierra somos como residentes temporales. Entonces dice aquí que debemos de soportar las pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe
al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esto es muy precioso, mis hermanos, y nosotros también tenemos que ser probados. Estamos hablando en la parte 3 de que los ángeles fueron probados y que fue utilizado el mismo maligno para ser probados, ¿sí? Para ser probados, fue utilizado el mismo enemigo, ¿sí? El maligno, Satanás, o sea, el lucero de la mañana, como lo dice el Señor, ¿sí? Nosotros fuimos probados, ¿sí? También por él. Allí Adán y Eva, allí le colocó la cáscara y allí cayó, ¿sí? Entonces ahora nosotros, el Señor nos prueba, ¿sí? Nos prueba como el oro y como la plata, nuestra fe, porque la fe es la que nos va a sostener, hermanos. Y es bien importante que nosotros cada vez estemos haciendo y fortaleciendo nuestra fe en la lectura bíblica. Nosotros estemos fortaleciendo nuestra fe en la oración, ¿sí? En vivir en santidad, en caminar en justicia. Es importante. Entonces, el Señor ahí en Colosenses capítulo 1 nos está diciendo a nosotros, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y largura de ánimo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces aquí vemos que estábamos bajo el poder de las tinieblas y nos trasladaron al reino, a ese reino que el Padre le entregó al Señor Jesucristo, y que de ese reino también el Señor nos entrega a nosotros. Dice, trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El enemigo no puede, hermanos, no puede acusarnos de las cosas pasadas cuando le hemos pedido perdón al Señor. Y es bien precioso, hermanos. Entonces, con todo esto que hemos hablado, es muy importante que nosotros entendamos que nuestro corazón, ¿sí?, es el territorio del Señor o es el territorio del enemigo, ¿sí? El Señor mismo dice, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio, ¿sí? Entonces es igual que nosotros, el tibio cada vez más se desprenda, ¿sí?, del pecado y sea santo, ¿sí?, para que sea caliente, que se desprenda de todo pecado, que se desprenda de todas aquellas cosas que lo cautivan del mundo, ¿sí?, y para que abandone ese lugar de tibieza y sea caliente. Entonces el Señor nos dice a nosotros ahí en Proverbios, ¿sí?, 23, 26, dice, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Esto es la parte importante que nosotros tenemos que entonces, hermanos, tener en cuenta lo que el Señor está diciendo. Y hermanos, nos dice el Señor, yo me quedé aterrado con esto de Isaías 24:4, dice que se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto es muy tremendo, ¿sí? Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esto es, hermanos, la condición en que quedó el hombre, ¿sí?,
cuando cayó, cuando quedó bajo el maligno. Por eso en Colosenses entonces nos dice que nos trasladaron de la potestad, del poder, de la autoridad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque toda la tierra, los moradores de la tierra, falsearon, traspasaron las leyes, ¿sí? Quebrantaron el pacto sempiterno. Es muy tremendo, y que por esa causa la maldición consumió la tierra. Es muy tremendo. Y entonces esto es la tierra. Mire cómo quedó la tierra, porque quebrantaron el pacto sempiterno. La tierra, ¿sí?, se enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Entonces, tenemos que pensar esto, hermanos, en lo celestial. Cuando el enemigo hizo las contrataciones que nos dice en Ezequiel 28, que lo hemos estado leyendo, dice que por la multitud, en el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que él con su cola barrió en la tercera parte de las estrellas de los cielos. O sea, él contaminó, él hizo contrataciones en el cielo, ¿sí? Y cayeron, ¿sí?, junto con él una tercera parte de los ángeles en todas las estirpes que hay, cayeron. Si nosotros vemos en el reino celestial, hay serafines, hay querubines, hay tronos, dominios, hay principados que tienen que ver con los ángeles, hay potestades y hay ángeles. Y el apóstol Pablo nombra a los principados, a los potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad. Entonces podemos ver, hermanos, que cayeron muchos de diferentes estirpes, porque, como le digo, el apóstol Pablo dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. Es como decir que cayeron príncipes, o sea, arcángeles, que cayeron potestades, ¿sí?, y cayeron gobernadores, y cayeron ángeles, o sea, huestes espirituales de maldad. ¿Cómo quedó el cielo? Sería mi pregunta. ¿Cómo quedó el cielo si cuando cayó el hombre, cuando los moradores de la tierra contaminaron la tierra por todo lo que ellos traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, ¿sí? ¿Cómo quedó el cielo? Esa es la pregunta. ¿Cómo quedó el cielo? ¿En qué condición quedó el cielo? Sería mi pregunta, ¿cierto? ¿En qué condición quedó el cielo? ¿En qué condición quedó la tierra si el mismo, ¿sí?, si el mismo maligno la consumió? Entonces, mire, por ejemplo, miremos en Job capítulo 4, en el versículo 17 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los habitantes de casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo? Entonces, aquí el Señor nos habla por medio de Job, nos dice que él notó necedad en sus ángeles y que aún en sus siervos no confía. Esa es la condición en que estaba y necesitaba ser probado, y el enemigo con su cola, Satanás, se trajo un tercio de la creación angélica. Y entonces esto es, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces nosotros tenemos que entender que esta situación de la caída
así como el hombre cayó y la tierra fue contaminada, como dice Isaías, ¿sí? Dice que la tierra se enfermó, ¿sí? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo y se enfermaron todos los pueblos. Entonces, en esta situación de la caída del maligno, en esas cosas que deseó su corazón y que a otros contaminó, pues los cielos también quedaron contaminados. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque en Romanos 8 nos dice, versículo 18, Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, porque pues igualmente la creación, o sea, muchas cosas creadas no tienen voluntad en sí misma para determinar soy vanidoso, como lo es el hombre. Y entonces dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que la creación misma toda cayó, y entonces yo miro esta parte de lo celestial, de cómo tenía que ser libertado, cómo tenía que ser limpiado. Y es muy precioso porque el Señor mismo le dijo a Moisés, le dijo que hiciera un tabernáculo. Lo estábamos hablando ayer en la parte 3. Estamos hablando de que el Señor le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, así como se lo había mostrado en el Monte Santo. Y veíamos que en Isaías 6 cómo habían unos querubines, unos serafines, y que volaron y tomaron con una pinza, tomaron un carbón encendido y se lo colocaron al profeta Isaías en su boca. Entonces, y mire que ahí dice que ha sido perdonado tu pecado y tu culpa, y el pecado es perdonado es con la sangre, es limpiado con sangre. Sin embargo, con ese carbón encendido en ese altar. Y yo pienso entonces, ¿por qué había un altar? ¿Por qué habían carbones encendidos? Entonces debemos de entender eso. Igualmente hablábamos de que Adán y Eva estaban en el Edén y allí hicieron un sacrificio y le colocaron pieles. Entonces hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre, hubo un perdón de pecados, y entonces por eso ellos mismos empezaron a hacer altares y a hacer sacrificios, ¿sí? Hasta que se manifestó el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, mis hermanos, igualmente allá en lo celestial había, ¿sí? Hay un tabernáculo celestial. Digo yo había, pero corrijo, porque si el Señor Jesucristo fue y presentó su sangre, y déjeme decirle que aquí en Levíticos capítulo 4, el versículo 4 nos habla de lo que el Señor le dijo: lo que viste en el monte, hazlo igualito acá en la tierra. Y el Señor les explicó y les enseñó cómo era el servicio en el santuario del sumo sacerdote y de los sacerdotes, y aún cómo debían de presentarse los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Nabal y Abiud, ellos estaban borrachos, ¿sí? Y entonces el Señor les dijo
no se van a presentar así al santuario, ¿sí? Entonces dice aquí en Levíticos 4, versículo 4, dice: traerás el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahvé, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote sus dedos en sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahvé hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá en esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, o sea, en el lugar santo, y que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, o sea, en el atrio, al lado de la puerta de entrada, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces aquí vemos, hermanos, de cómo el Señor instaura y le dice a Moisés: así como está allá, hazlo acá, y haz este ritual con la sangre y de limpieza, de rociar la sangre 7 veces en el santuario. Todo el tabernáculo fue limpiado, fue santificado, fue guardado para el Señor, y todo fue rociado con sangre. Si todo el tabernáculo, si todo lo que está es lo celestial que vio Moisés, acá abajo tenía que ser rociado con sangre, déjeme decirle que arriba también necesitaba ser rociado con sangre. Entonces dice aquí en Números 19, versículo 4, dice: y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces muestra que el tabernáculo tiene que ser rociado también con sangre, ¿sí? Queriendo decir que ese tabernáculo celestial allá y todo lo que había sido contaminado, así como hablamos de las piedras de fuego, y que tenían que ser probadas acá también, tenían que ser rescatadas, ¿sí? Con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, asimismo, eso celestial también necesitaba ser limpiado con la sangre. Dice en Levíticos capítulo 16, versículo 15, nos dice: después degollará el macho cabrío en la expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo. Ahí es donde el Señor Jesucristo entró. Ahí en Hebreos 9 nos habla de que el Señor Jesucristo entró con su propia sangre, y no con sangre de machos cabríos ni nada, sino con su propia sangre. Aquí el sumo sacerdote, dice aquí que era el sacerdote ungido, dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo de adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Así purificará el santuario a causa de la rebelión del lucero de la mañana, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Ahí está. Esto era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Aquí está lo que hizo el Señor Jesucristo arriba en los cielos con su sangre. Aquí nos dice que la esparcirá sobre el propiciatorio, que era el trono celestial, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de sus pecados. Y esto fue lo que hizo el enemigo allá en los cielos. Se rebeló, ¿sí? Y
lleno de iniquidad, como nos dice Ezequiel, ¿sí? Porque en Ezequiel nos va hablando de todo aquello que él fue. Dice que en él, dice que se halló en él la maldad. Aquí entonces, primeramente estamos viendo que se halla en él maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Entonces, segundo, está lo que es la maldad, ¿sí? La iniquidad. Dice, y pecaste. Dice, de maldad, por las contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y el Señor dice, por eso te arrojé por tierra. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ahí está la profanación del santuario. Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse por ceniza. ¿Por qué? Porque había profanado su santuario. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo podamos entender, lo que el Señor, a lo que el Señor nos lleva, a lo que el Señor nos muestra y nos presenta. Entonces, igualmente, pues en Isaías el Señor nos muestra también igual de cómo Él cayó, ¿sí? Porque dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese es Isaías 14:12, ¿sí? Y se enalteció tu corazón a causa de lo que Él quería hacer, ¿sí? De tomar esos lugares celestiales. Y por eso es que dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el Señor dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. O sea, estas fueron las caídas del maligno, ¿sí? Del monte santo de Dios, del Edén del cielo, ¿sí? De las regiones celestes a la tierra, al Seol, al abismo y al lago de fuego, que es el último lugar donde Él va a estar. Entonces, mis hermanos, importantísimo que nosotros podamos entender que hubo esa contaminación, y hubo esa contaminación en los cielos, y que era necesario entonces el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, y entonces nos dice a nosotros en Hebreos 8, dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Dice, porque el versículo 3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, o sea, como el sacerdocio levítico, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Judá, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, oígalo bien, de los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, como a Moisés se le dijo, hazlo, ese tabernáculo, igual como tú lo viste en el monte. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí Él nos dice a nosotros, Hebreos capítulo 9, hermanos, nos habla. Esto es muy precioso, mis hermanos, lo de Hebreos, porque el Señor muestra que el Señor Jesucristo presentó su sangre, ¿sí? Dice en el versículo 18 de Hebreos capítulo 9, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que el primer pacto fue instituido con sangre. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es muy tremendo, hermano, porque aquí nos está diciendo que Moisés tomó, porque Moisés es la figura del libertador, el que nos libertó a nosotros de la esclavitud del maligno, ¿sí? Del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte, que como dice Colosenses, ¿sí? Que nos libró de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Y nos llevó al reino de su amado Hijo. Aquí nos está diciendo que Moisés, ¿sí? Les dio mandamiento a todo el pueblo, y mire que Moisés, el que libertó al pueblo de Israel del yugo del faraón, aquí está diciendo que él tomó, ¿sí? La sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana y escarlata y hisopo, y roció el libro. O sea que los libros en el cielo están rociados con la sangre, y también al pueblo. O sea que todo lo que había contaminado el enemigo, hermanos, todo lo que las piedras de fuego, todos esos lugares fueron rociados con la sangre, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto es muy tremendo, mi hermano. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces dice en el 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, dice aquí hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. O sea que el Señor mismo presentó su sangre, y dice aquí: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aleluya, mis hermanos. Esto es muy precioso, y por eso era necesario entonces que se pudiese enviar, ¿sí? De sabiendo el Señor que los hijos de Dios iban a caer, ¿sí? Era necesario, hermano, que enviase, ¿sí? Era necesario enviar al Cordero de Dios. Era necesario enviar al hombre, ¿sí? Que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Era necesario enviarlo, hermano, aunque iba a caer, ¿sí? Aunque el Señor sabía que iba a caer, pero era necesario ese sacrificio perfecto para limpiar también lo celestial, no solamente la caída del hombre. Y era necesario también que se viniesen esas piedras de fuego, vinieran a ser seres humanos, y que todos los que están inscritos en el libro de la vida
el Señor diera su vida por ellos. A todos los que aprendieron, ¿sí?, de el Padre, se inscribieron en el libro de la vida. Y todos aquellos que aprendimos, vamos a Jesucristo. Estoy parafraseando lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice en el versículo 45, está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aleluya, gracias Señor. Hermano, es muy precioso todo lo que el Señor hizo, y Él aún mismo, Él dice que el cuerpo, ¿sí?, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suyo, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, mis hermanos. Esta es la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey, porque un día preguntábamos si el Padre sabía que íbamos a caer. ¿Por qué nos envió? ¿Por qué nos hizo? Señor, gracias. Ahora tenemos muchas razones, Señor, por las cuales saber que era necesario que nosotros viniéramos para que se pudiese manifestar Cristo Jesús, para comprarnos con precio de sangre y pertenecerle a Él, y asimismo volver al Padre. Y así como se prueban todas las cosas, Señor, celestiales y de la tierra, también nosotros necesitamos ser probados, Rey. Gracias, Señor. Necesitamos ser probados en esa fidelidad y de permanecer con Él. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por la redención, Señor, por el escogimiento, Señor, que has hecho para con nosotros, Rey, por lo que nos has delegado para hacer, Rey Santo, Señor, que lo podamos hacer en amor, que lo podamos hacer produciendo frutos, Señor, para tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, y ahora entendemos, Rey, que era necesario, Señor, que nosotros viniésemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.